Un minuto de silencio, y luego os diré por quién. ¿O sería mejor pediros un minuto de protesta? Y no es por los muertos, ni por la inocencia asesinada. Es por los vivos que siguen muriendo para nada. Por los que sufren y su dolor no tiene porvenir. Por los que trabajan y sin embargo tienen hambre. Por los que suspiran en las prisiones y en las fábricas por un rayo de sol y de libertad. Por el solitario que busca en el tumulto de la ciudad un corazón amigo. Por los exiliados, por los miserables, por los desposeídos que buscan una patria en su propia patria. Por los que no tienen techo y en el temblor del día esperan que al fin brillará la luz para todos. Por los que no tienen nada, ni un metro de tierra en que caer muertos, y de ellos dice la piedad que son inmortales. Por los que sueñan en el rostro amado y al despertar los espera el odio, la avaricia y el mercado negro de las almas. Por los que tienen miedo de vivir y esto los hace cobardes, matando en su corazón lo que hay de coraje, pureza y esperanza. Por los que odian y matan sin saber por qué, y en su feroz ademán tiembla una débil nostalgia de solidaridad humana. Por la pobre ramera sacrificada otra vez en el pozo de las lapidaciones de una moral hipócrita y farisea. Por los humillados, cuya única chispa de dignidad está en la hoja fría de sus puñales. Por los sabios atómicos que descubren las ecuaciones de la muerte en una probeta de laboratorio y celebran con júbilo el triunfo de la razón y de esta lógica infame. En fin, Padre Camilo, por todos, por ti y por mí, para que cese el dominio tiránico de la cruz y el patíbulo, y se nos dé para esta vida la salvación que se nos promete en el más allá. ¡Compañero Camilo Torres! ¡Compañero Camilo Torres! Recordemos brevemente lo que ocurrió hace 50 años. Eran las 10:30 de la mañana del 15 de febrero de 1966. En las estribaciones de esta cordillera oriental que tenemos enfrente, bajando del Cerro de los Andes, que queda un poco más abajo, hacia el cauce del río Sucio, muy cerca del corregimiento del Centenario, corregimiento de, en ese entonces, otro corregimiento del Carmen de Chucurí, de San Vicente de Chucurí. Tuvo lugar ese enfrentamiento bélico en que participó la batería 120 del Batallón Bogotá, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, y una columna del Ejército de Liberación Nacional. En ese escenario terminó la vida del padre Camilo Torres. Sí, un humilde homenaje a la memoria de Camilo Torres Restrepo. Vengo a hablar de un hombre que luchó por su pueblo, que su vida entregó con valentía y sin miedo. Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. La etapa más importante de mi vida ha sido pasar 4 años en la Universidad de Lovaina con Camilo y conocerlo de la forma tan extraordinaria, cómo se comportó, como era un amigo extraordinario. La esencia de Camilo está en su sacerdocio,
desde un comienzo se fue a estudiar sociología para prepararse mejor, tuvo que entrar a la vida política aplicando el principio de subsidiariedad, porque no veía laicos comprometidos, y entonces le tocó hacer eso para que empoderemos al pueblo. Y luego, por las circunstancias de la época, ante la violencia institucional que él la vivió muy claramente, tuvo que decir, bueno, la vía, en ese momento, la vía armada es la única solución para acabar con esta violencia institucionalizada. Y en ese momento era válido. Cuando el arzobispo, el cardenal, dictaminó que la plataforma de Camilo estaba en contra de la doctrina social de la Iglesia, lo cual era ridículo, francamente, que dijera eso. Estaba en Colombia un eminente padre jesuita francés, el padre Pierre Bigot, quien era especialista en ciencias sociales. Y yo fui a verlo a la casa de los jesuitas en Bogotá y decirle, padre, dígame qué hay en contra de la doctrina social de la Iglesia que dice el cardenal que hay en esta plataforma. ¿Usted la ha leído? Me dijo, sí, claro, yo la he leído. Eso no tiene absolutamente nada en contra de la doctrina social de la Iglesia. A los pocos días, y recuerdo la fecha, 24 de mayo, Camilo fue convocado a la casa episcopal y Monseñor, el canciller, Monseñor Umaña me informó lo siguiente. Era la declaración que tenía que firmar de que aceptaba la reducción al Estado laical. Otra de las expresiones absolutamente erróneas, porque a uno no lo reducen al Estado laical. El laico es igual que el sacerdote en la Iglesia, somos hermanos en una comunidad de hermanos, pero hay esas expresiones en el derecho canónico todavía. Bueno, Camilo leyó y dijo, ¿y dónde pongo la firma? Firmó, y me dice el canciller, Monseñor Umaña, durante 20 minutos estuvo Camilo llorando, no lo lograba calmar, porque él amaba su sacerdocio hasta el último momento y él no quería retirarse de su sacerdocio. Fue invitado al segundo Congreso Latinoamericano del Movimiento Obrero en Lima, y a su regreso, a comienzos de julio, y de ahí regresó a Bogotá para organizar el periódico del Frente Unido y comprometerse en la vida política. ¿Por qué fue Camilo a la guerrilla? Camilo me lo dijo 3 días antes de irse para la guerrilla. Estuvimos discutiendo, porque yo quise disuadirlo de que se fuera para la guerrilla, no porque no estuviera de acuerdo con que había que aplicar el amor eficaz hasta las últimas consecuencias, que en ese entonces era viable, porque estábamos, recuerden, en América Latina se estaba predicando el foquismo. El Che decía, vamos a organizar miles de focos guerrilleros por todo el continente. Camilo estaba muy entusiasmado con eso y me lo decía, mira, si es que esto va a ser no solo en Colombia, esto va a ser una cosa, un estallido en toda la América Latina, y vamos a hacer de esta revolución algo gigantesco, que en poco tiempo vamos a tener la victoria, el pueblo va a estar gobernando y yo me iré a una parroquia a seguir en la vida sacerdotal. Él había sido nombrado representante de la curia en el Instituto de Reforma Agraria, en la Junta de Reforma Agraria que en ese momento se estaba haciendo en Colombia. Se había fundado una Junta de Reforma Agraria porque en Colombia fueron donde primero llegaron los cuerpos de paz de los Estados Unidos. Entonces ahí en esa junta Camilo tuvo de primera mano a los representantes de los terratenientes más exigentes en mantener la propiedad de sus terrenos.
se dio cuenta de que era imposible por la vía pacífica ir a un cambio fundamental de las estructuras, y por eso se fue a la guerrilla. Hoy día es impensable porque ya queda demostrado que la violencia genera más violencia y las condiciones han cambiado completamente, y él como sociólogo lo hubiera comprendido perfectamente. Quiero culminar con una frase de Monseñor Monsalve, arzobispo de Cali. Lo importante, dice él, es que el ideario del Frente Unido del Pueblo se fue concibiendo con Camilo pueda tomar ahora un giro de grandes confluencias hacia una coalición pro paz en consenso estratégico con ideas y aportes y esfuerzos de todos los sectores del país. Por eso Camilo es un paradigma para la acción, como lo implica el término paradigma, no un simple icono venerable. Camilo llegó a la Universidad Nacional como capellán en el año 59. Recordemos también que en ese momento acababa de pasar el plebiscito que creó el Frente Nacional en el año 58, y había un ambiente nacional en que se hablaba de paz, la paz de los partidos. Podríamos decir era la paz de las élites, la paz de las oligarquías, que habían logrado un convenio para alternarse en el poder cada 4 años, pero excluyendo a todo otro grupo, a toda otra ideología del poder. Invitaba a que toda reflexión cristiana, toda reflexión sobre el Evangelio, se apoyara antes que todo en una visión de la realidad, en un sentir la realidad, porque así la lectura del Evangelio sería fecunda, no sería estéril. Y lo primero que hace es invitar a los estudiantes a que se vayan a los barrios populares, a los barrios más pobres de Bogotá, para que allí conozcan de frente la pobreza, la miseria y sobre todo piensen cómo van a ejercer su profesión de cara a ese país tan injusto y tan desigual que producía tanta pobreza. Los que responden a esas invitaciones de ir a los barrios a mirar esa realidad de miseria son los que se dicen ateos. En cambio, los que se llamaban cristianos, los que estaban yendo todos los días a la misa en la capellanía, como que no mostraban ningún interés por esa invitación. Y esto hace que Camilo empiece a interrogarse él mismo, a decir, pero ¿qué cristianismo es este? Él empieza a pensar en un vuelco radical a la pastoral. Y ese vuelco radical lo va madurando y finalmente se lo explica en una carta al arzobispo coadjutor, diciendo, tenemos que voltear al revés completamente la pastoral. No empezar por administrar sacramentos, por bautizar a la gente, por confirmarla, por hacerla ir a misa, por casarla, etcétera, sino que tenemos que empezar por lo esencial del cristianismo, por el compromiso con la justicia y un compromiso de vida, un compromiso no ficticio, un compromiso real. Ese es el legado de Camilo, que después se va a convertir en el núcleo, en el corazón de lo que más tarde se va a llamar la teología de la liberación, que es las mismas palabras de Camilo, el amor eficaz a la humanidad. A pensar también que de pronto los que se llaman revolucionarios en realidad no son revolucionarios, que los que hablan de democracia de pronto no son demócratas. Por eso Camilo empieza a criticar profundamente las instituciones, los partidos, las organizaciones mismas populares y las mismas organizaciones de izquierda, los sindicatos. Él dice, no todo el que está en un sindicato es porque está buscando una justicia laboral. Camilo se prepara unos años
en Lovaina como sociólogo, y cuando llega a la Universidad Nacional, junto con Orlando Falsborda, crean la primera facultad allí, o departamento de sociología. Camilo empieza a desplazarse por regiones campesinas, a crear cooperativas agrícolas, a llevar a los estudiantes a los barrios populares, y poco a poco empieza a participar también en el INCORA, en el Instituto de la Reforma Agraria. Allí se enfrenta con la ideología de los terratenientes, representada por Álvaro Gómez Hurtado. Participa en la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, porque él está convencido de que hay que formar en esa lectura de la realidad a los administradores públicos. Y también participa en la fundación de la Acción Comunal. Camilo en esa primera etapa piensa en reformar la sociedad, en hacer propuestas de reforma agraria, de reforma de la administración pública, de reforma de la universidad, junto con las reformas de la pastoral y del catolicismo. En fin, es el reformador. En los años 50, un dominico francés, el padre Luis José Lebret, había hecho un análisis de la sociedad colombiana y había publicado unas estadísticas muy dramáticas. Camilo toma estas estadísticas y empieza a promover ese cambio cada vez más radical. Y es cuando empieza a construir su plataforma, la plataforma del Frente Unido, que se conoce de una manera accidental en Medellín en el mes de marzo de 1965, en un homenaje que le hacen las Juventudes Conservadoras de Antioquia. Camilo pone el dedo en la llaga, hace unas propuestas sobre la tierra rural y sobre la tierra urbana, sobre la vivienda, sobre la economía del país, sobre la planificación de la economía, sobre las relaciones internacionales, sobre cómo tratar a las empresas multinacionales, sobre las Fuerzas Armadas, etcétera. Es una plataforma que hoy, leída 50 años después, tiene profunda vigencia. Porque si nosotros leemos la realidad de hoy en Colombia, vemos que la sociedad colombiana de hoy es mucho más excluyente y mucho más elitista y mucho más injusta y mucho más violenta y mucho más corrupta que la sociedad que le tocó vivir a Camilo. Camilo ya es un líder político y se hace incompatible con el esquema del ejercicio del sacerdocio que había en aquel momento. Él ya no es el reformador como en los años anteriores. Ya se ha convencido que las estructuras económicas, políticas, jurídicas del Estado colombiano son cerradas y están regentadas por personas de una ideología radicalmente conservadora y violentas, que no permiten ninguna reforma, que no permiten ningún cambio y que por el contrario están dispuestas a atacar, a exterminar a las personas o a los grupos que empiecen a exigir esas reformas, esas transformaciones. Por eso, en este último periodo, que yo creo que va del año 64 al año 65, o a su muerte en el año 66, Camilo ya no es el reformador, Camilo es el revolucionario. Se ha convencido que ya no es problema de tener técnicos que diseñen un nuevo tipo de economía para Colombia, un nuevo tipo de democracia. No, él ya se ha convencido que el problema de Colombia es
profundamente político, es un problema de poder, y que hay una clase minoritaria. Él toma las estadísticas del padre Lebret, una clase del 2%, Camilo siempre habla de 24 familias que son las apoderadas del Estado, y esas familias son las que toman las decisiones en beneficio de esa élite pequeña y jamás van a tomar decisiones en favor de la mayoría excluida. Por eso ya su pensamiento es netamente político, y la solución que él plantea ya es completamente política, en el sentido de que la única solución es que la clase mayoritaria o la clase popular, como él la llama, tome las decisiones. Y para tomar las decisiones no hay otro camino, otra manera, sino tomar el poder. Aunque él es muy consciente que el aparato electoral no es el camino. Él, cuando en los primeros números del Frente Unido, explica por qué no va a las elecciones. Y en ese momento en que él rechaza la vía electoral, pues se le retiran del Frente Unido muchas fuerzas partidistas. Camilo, en todos sus mensajes, el mensaje a los sindicalistas, a los campesinos, a los no alineados, a los desempleados, a las mujeres, a los cristianos, etcétera, siempre está hablando de la necesidad de la unidad del pueblo. Él tiene la frase famosa que la repite por activa y por pasiva: prescindamos de lo que nos separa e insistamos en lo que nos une. Por eso el Frente Unido como propuesta no es un partido, es un movimiento, y un movimiento de unidad popular. Y él lo dice muchas veces, esto atrae necesariamente una persecución. Y de hecho, su madre Isabelita, en una de las entrevistas, contaba cómo un día estaban en la sala de su casa, estaba Camilo allí sentado en un sillón, de pronto Camilo se levantó, después de que Camilo salió, sintió un ruido extraño en la sala. Ella se puso a mirar, a observar, a buscar cuál era el origen de ese ruido, y encontró uno de los vidrios de la ventana perforados por una bala. O sea, ya él estaba siendo blanco de la persecución. Y precisamente todo esto es lo que lo lleva a esa opción final de unirse a la insurgencia armada, una opción que ha sido muy discutida por sus mismos amigos, que ha sido el objeto de la mayor estigmatización de la memoria de Camilo. Tenía muy claro que en la doctrina tradicional del catolicismo había una doctrina que se refería a la guerra justa y que venía de muchos siglos antes, desde San Agustín, Santo Tomás de Aquino y muchos otros doctores de la Iglesia, que decían que había circunstancias en que la guerra era justa y era imperativa. Él la resumía en 3 condiciones. En primer lugar, que la guerra fuera la última opción, después de intentar muchos otros métodos pacíficos para lograr los cambios. En segundo lugar, que la guerra, la perspectiva de la guerra fuera lograr una situación mejor que la que se vivía en ese momento. Y en tercer lugar, que los costos de la guerra no fueran mayores de los beneficios de la guerra. Pero también Camilo repitió muchas veces que él era pacifista, que él buscaba la paz, que lo que él le preguntaba a la pequeña clase dirigente era si se iba a aferrar violentamente al poder, y si lo iba a defender con violencia, pues se justificaba que también el pueblo asumiera la violencia para
tomar ese poder. El contexto en que Camilo opta por esta vinculación a la insurgencia armada en los últimos meses de su vida hay que evaluarla también en el contexto de hace 50 años. Hacía pocos meses que un movimiento armado débil, pequeño, había logrado derrocar una de las dictaduras más violentas y más oprobiosas de América Latina, que era la dictadura de Batista en Cuba. Eso hizo que en muchos países de América Latina se reprodujeran estos grupos armados con gran esperanza de que eso iba a ser posible. En ese momento, en la mayoría de las universidades, en la mayoría de los movimientos populares, y mucho más allá, en sectores grandes de las clases medias, en las canciones, en la cultura de la época, estos movimientos armados que buscaban un cambio de sus sociedades era un elemento de la cultura del momento y un elemento que se revestía de un cierto carácter heroico. Camilo no tenía pretensiones caudillistas, lo dijo multitud de veces. Él no veía esas posibilidades en los líderes del momento y por eso se ofreció él. Y se ofreció él dando testimonio de un liderazgo completamente distinto, un liderazgo de servicio, un liderazgo, podríamos decir, de sacrificio hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que la muerte de Camilo hay que evaluarla así. Bienvenidos al histórico parque Camilo Torres Restrepo. Porque estás vivo, Camilo, libertario de profesión, profeta y profesor. Canto, porque estás vivo, Camilo, libertario de profesión, profeta y profesor. Motivación de que existe mucha represión. Canto, porque estás vivo, Camilo, libertario de profesión. A los dirigentes de este país, a la oligarquía de este país, le duelen las ideas. Por eso han impedido o han tratado de sabotear este evento. Pero nosotros sabemos que las ideas son más fuertes que los hechos violentos y que los fusiles, y que son las que prevalecen, y que políticamente este pueblo está despertando y que vamos a avanzar hacia la paz con justicia social. Y eso precisamente es lo que queremos refrendar. Aquí estamos construyendo paz, construyendo y trabajando por un nuevo país, sembrando muchos Camilos Torres, porque el día en que lo mataron no murió. Ese día comenzó a vivir aún más Camilo Torres Restrepo. Otro. 1, 2, 3. ¡Eso no se hace! Había unas manifestaciones puntuales de los ciudadanos, como la hubo aquí atrás y que ustedes se dieron cuenta. Ahora, donde alguien le conteste a ese señor... Sí, pero usted considera que no hay condiciones para ir. La recomendación mía es que no pase por ahí. Que ellos lo que quieren es violencia y nosotros lo que queremos es paz. Sabemos que aquí se ha movido toda una estrategia para evitar que hagamos este acto, que es un acto, repito, pacífico y que es un acto legítimo. Así que vamos a hacer todo lo necesario para poder avanzar en este proceso. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre!
hay una barrera puesta por la Policía Nacional que ha venido informándonos que ahí adelante está la comunidad bloqueando y que no van a permitir que entremos en contacto. Pero tampoco, yo quiero pedirles el favor, tampoco permitamos que el ESMAD entre con su actuación que conocemos. No lo permitamos, porque nos van a salir en medio a decir que vinimos a agredir aquí al ESMAD, a la fuerza pública y a violentar esta comunidad, y eso no es lo que queremos. Nuestra victoria es que la memoria de Camilo sigue más viva que nunca, lo está demostrando esta peregrinación. Entonces, compañeras y compañeros, yo les propongo junto a mis compañeros que hagamos el acto litúrgico y nosotros en el Congreso nos comprometemos a hacer un debate sobre esta situación que se ha presentado aquí y a poner esta denuncia en alto, que se sepa muy bien en el país qué es lo que está pasando en el Carmen de Chucurí. Así que tengan la certeza de eso y yo respaldo la propuesta del compañero Alberto, hagamos una barrera aquí y vamos a hacer nuestro acto aquí, no nos van a impedir hacer el acto aquí. 50 años después del episodio trágico que consumó su vida biológica, Camilo sigue estando en el horizonte de nuestras inquietudes, de nuestras controversias, de nuestras perplejidades, de nuestros ideales y de nuestros remordimientos. Nos reunimos hoy aquí en este sitio cercano a los lugares que él recorrió en esos últimos meses de su vida, en esos meses en que hizo la oblación más costosa de su vida y lleno de recuerdos suyos. Nos reunimos atraídos por su memoria para vivir en común unos momentos de reflexión, de oración, de celebración litúrgica, inspirados por su testimonio humano, cristiano y sacerdotal. Del mensaje a los comunistas del padre Camilo Torres. Yo he dicho que soy revolucionario como colombiano, como sociólogo, como cristiano, como sacerdote. Considero que el Partido Comunista tiene elementos auténticamente revolucionarios y por lo tanto no puedo ser anticomunista ni como colombiano, ni como sociólogo, ni como cristiano, ni como sacerdote. Del mensaje a las mujeres. La mujer colombiana tiene valores de persona humana y no es simplemente un instrumento. La mujer colombiana tiene la conciencia de ser explotada no solamente por la sociedad como la mayoría de los colombianos, sino también por el hombre. La mujer colombiana tiene disciplina de lucha, ha mostrado generosidad en su entrega a los demás, tiene más resistencia al dolor físico. Todas esas cualidades en una primera etapa deben ser exaltadas, puestas al servicio no de la oligarquía ni de los hombres como tales, sino de un ideal revolucionario convertido en el ideal de mujer. Del mensaje a los sindicalistas. Pocos grupos en Colombia tienen una tradición de lucha y de organización como los obreros, como los trabajadores urbanos. Es necesario que la clase obrera colombiana, en este momento crucial de nuestra historia, dedique todos sus esfuerzos a la unidad y a la organización de la clase popular colombiana para la toma del poder. Que cada lucha parcial por ventajas inmediatas no pierda de vista el hecho de que la reivindicación total y definitiva obrera no podrá venir sino consecuencia de la toma del poder por parte de las mayorías, por parte de la clase popular colombiana. Los estudiantes son un grupo privilegiado en todo el país subdesarrollado. Las naciones pobres sostienen a costos muy altos a los pocos egresados de colegios y universidades. En Colombia, en particular, dada la gran cantidad de colegios y universidades privadas existentes, el factor económico se ha constituido en un factor determinante en la educación. Además, el estudiante universitario, el de las universidades donde no hay delito de opinión y el de los colegios donde hay libertad de expresión, tiene simultáneamente dos privilegios. El primero, el de poder ascender en la escala social mediante el ascenso en los grados académicos, y el segundo, el de poder ser inconforme y manifestar su rebeldía sin que esto impida este ascenso. Estas ventajas han hecho que los estudiantes sean un elemento decisivo en la revolución latinoamericana.
Es necesario que la convicción revolucionaria de los estudiantes los lleve a un compromiso real, hasta las últimas consecuencias. La misma convicción debe llevar al estudiante a participar de las penurias económicas y de la persecución social que participan los obreros y campesinos. Entonces, el compromiso con la revolución pasa de la teoría a la práctica. Si es total, es irreversible. El profesional no podrá volverse atrás sin una flagrante traición a su conciencia, a su pueblo y a su convicción histórica. Del mensaje a los campesinos del padre Camilo Torres. De acuerdo con los censos, la población campesina ha disminuido. Sin embargo, en ellos se considera que la población que vive en los centros urbanos de más de 1.500 habitantes es población urbana. En realidad, eso no es así. Podemos decir que la mayoría de la población colombiana es rural. Desgraciadamente, el aporte de los campesinos, como todo en ese sistema, no sirve sino para unos pocos. Los que manejan las federaciones y los que manejan los bancos centran todas sus ganancias. Las ganancias que aprovecha el gobierno se emplean en lo que éste llama funcionamiento, es decir, en pagar empleados y para comprar armas viejas para matar a los campesinos que han dado el dinero para comprarlas. Nuestros campesinos ya saben a qué atenerse, ya saben para qué se tienen que preparar. Ellos no se lanzan a una aventura, pero no rehuyen a la lucha. Cuando se nos haga la vida imposible en la ciudad, tenemos que ir al campo, y del campo no podemos botarnos al mar. Allí tendremos que resistir. Del mensaje a los presos políticos. La oligarquía tiene una doble moral, de la cual se vale, por ejemplo, para condenar la violencia revolucionaria, mientras ella asesina y encarcela a los defensores representantes de la clase popular. Es la misma doble moral que tienen los Estados Unidos, quien mientras habla de paz está bombardeando a Vietnam, desembarcando en Santo Domingo. La clase popular debe ver en el revolucionario preso un estímulo más para luchar contra la oligarquía. Debe darle, por consiguiente, toda su solidaridad a través de exigencias para que le sea devuelta su libertad con actos concretos, tales como hacerle llegar información, comida, dinero, cobijas, libros, etc. Del mensaje a los desempleados del padre Camilo Torres. La falta de trabajo para millones de hombres y mujeres constituye precisamente una de las características de esos países subdesarrollados, y tenemos entonces que un país rico como Colombia, nuestra oligarquía, ha sido incapaz de crear industrias suficientes para dar trabajo a los miles de colombianos que todos los años llegan a la edad en que quieren entrar a producir, en que quieren convertirse en hombres y mujeres útiles para la sociedad. Son los desempleados, pues, los que más duramente soportan las consecuencias de nuestro subdesarrollo, la miseria de sus hogares, la angustia de no poder llevar al hogar el mercado necesario, de no poder pagar el arriendo, de no poder educar a sus hijos. Les está demostrado a todos los desempleados y desempleadas la necesidad de emprender la lucha definitiva contra el sistema. Ellos saben que no es que el pueblo sea perezoso, sino que la oligarquía, que ahora es dueña de las fuentes de trabajo y es dueña del Estado, no hace falta nada eficaz para solucionar verdaderamente nuestros problemas. Tu muerte no quedará en el olvido, no será en vano, Camilo. Tu espíritu sigue y seguirá, vivo en todo el que lucha. Tu espíritu sigue y seguirá,
vivo en todo el que lucha por alcanzar una sociedad más justa y un mundo mejor. Vamos a tener un momentico de conversación sobre Camilo Torres, su significado para los distintos sectores populares colombianos. Lautaro, ¿usted cómo ve la relación que hacía Camilo entre el conocimiento científico y la transformación del país? Aunque empiezan en momentos distintos, su trabajo como investigador y luego su trabajo social, hay que entender el trabajo de investigación de Camilo Torres Restrepo en la integralidad de su pensamiento y su mensaje como un mensaje profético en el sentido de denunciar las injusticias ante los poderosos, en primer lugar, pero también como un mensaje que llamaba a la unidad de los sectores populares para transformar el país. Camilo es también hijo de su época, de esa época en la que empieza a surgir la teología de la liberación, la educación popular, la investigación, acción participativa. Una idea de unos métodos que permitieran pensarse soluciones a un país que él desde joven estaba procurando plantear con su grupo de estudiantes desde que estaba en Europa o con sus trabajos y sus tesis de grado y todo esto. Y lo que creo ahí que era muy importante para Camilo era que estas soluciones o este fin o este objetivo de la investigación social tenía que pasar por ser una investigación social pertinente a la realidad que estaba viviendo el país. Uno de los elementos más fecundos del pensamiento de Camilo y de su acción es la relación de los cristianos con el conjunto del movimiento social en la perspectiva de transformar a Colombia. Sobre eso, ¿ustedes qué han pensado los presbiterianos? Bueno, nosotros en Camilo como Iglesia Presbiteriana vemos un precursor, digamos, de la relación entre el pensamiento cristiano y una preocupación, como usted decía, por la transformación de las realidades de los sectores excluidos del país en dos sentidos fundamentalmente. El primero de ellos tiene que ver con el reino de Dios, y es que Camilo logra entender tempranamente, digamos, para su época, que el reino de Dios no es algo, digamos, completamente ajeno a una realidad, sino que es algo que se puede vivir y se puede, digamos, tener una experiencia de él concreta en nuestra vida como seres humanos. Y esa concreción, digamos, de ese reino de Dios no es otra cosa que la paz con justicia social para todos estos sectores excluidos. Y el segundo sentido en el que nosotros entendemos que es importante tiene que ver con el amor, que es cuando Jesús nos dice, digamos, el legado mío como hijo de Dios no es otro que ese gran mandamiento que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Camilo tuvo una relación muy especial con el estudiantado. Buena parte de sus seguidores fueron estudiantes de las universidades. Hoy ustedes, los jóvenes, ¿cómo están viendo la figura de Camilo? Ser estudiante es un privilegio y muy bien lo decía Camilo en el mensaje de los estudiantes. Nuestro papel como jóvenes colombianos se debe comprender desde la realidad de las necesidades de las personas en nuestros territorios, ¿sí? Que esto es algo muy importante y muy característico en Camilo, y es esa importancia de reconocer las necesidades de la gente, siempre teniendo en cuenta, siempre teniendo en primera instancia por qué somos estudiantes, por qué estamos estudiando y a qué le estamos apostando, y es evidentemente a un cambio de este país y pues que le apueste a cambios estructurales de Colombia, pues por una paz con justicia social. Una faceta muy importante de la vida de Camilo es su relación con las mujeres. Su madre tuvo un papel muy importante en su vida. Personas como María Arango, una activista que fue del Partido Comunista, fue también una persona muy cercana que le inspiró ideas e iniciativas también. Fue una persona por la que Camilo se jugó su prestigio defendiéndola en la disputa frente al clero, en el caso de Acción Cultural Popular. Su secretaria, Guilmí, también fue una persona muy definitiva en su vida. Tenemos un mensaje de Camilo a las mujeres que en buena medida es un texto de avanzada en relación al pensamiento de la época. Hoy usted, ¿cómo ve a Camilo en su discurso en relación a las mujeres? Habría como 3 elementos para señalar en perspectiva del mensaje de Camilo a las mujeres.
Creo que es una invitación y una inspiración a que las mujeres hagan parte de la lucha del pueblo. En ese mismo sentido, a reconocer las condiciones de explotación y de subordinación que vivimos las mujeres en este país, pero a su vez de reconocer todas estas características, cualidades propias de las mujeres de los sectores populares, la resistencia, la entrega, el esfuerzo, fundamentalmente al favor y al servicio de la lucha en el país. Entonces, indiscutiblemente creo que, si bien es cierto en su momento quizás el mensaje aún no estaba listo para un proceso o para un país como el nuestro, en ese momento y en la actualidad se mantiene vigente. La vida de Camilo tiene muchos puntos de cruce con el movimiento sindical, el movimiento obrero. Son famosas sus conferencias en Coltabaco, el mensaje mismo a los sindicalistas, su participación contradictoria también con la Acción Sindical de Antioquia. Usted como sindicalista hoy, a comienzos del siglo XXI, ¿cómo aprecia el legado de Camilo a la clase obrera colombiana? El mensaje que él envió a los trabajadores hoy sigue teniendo toda la trascendencia cuando convoca a los trabajadores, ya de que en su formación religiosa, precisamente una de las primeras experiencias de él fue con los famosos curas obreros, que eran aquellos que partían precisamente de vivir la relación directa de la lucha de los trabajadores. Camilo, indudablemente, uno de los mensajes fundamentales que hoy cruza transversalmente no solo a los trabajadores, sino a todo lo que representa las expresiones sociales, es el tema de la unidad. Y creo que ese mensaje hoy es un mensaje que todavía tenemos que reconocerlo, no hemos podido construirlo, no hemos podido realmente colocarlo en las dimensiones en que Camilo lo planteaba. Como también el reto que le planteaba Camilo a los obreros en el sentido de trascender más allá de las luchas reivindicativas para ser conductores sociales, para ser transformadores sociales, y que eso pues es un tema que hoy sigue llamando a los obreros a lograr vencer, a pasar del gremialismo a realmente ser conductores sociales, sujetos políticos con construcciones más allá de las reivindicaciones. Hoy hay una tarea por terminar. Nosotros creemos que la vigencia precisamente del pensamiento de Camilo, y mucho más, por ejemplo, en la USO, donde él indudablemente tuvo en su peregrinar, en su lucha social, precisamente en Barrancabermeja, fue uno de los centros donde él animó la lucha de los trabajadores en momentos claves de la lucha que se daba en el puerto petrolero por el tema de las reivindicaciones de los trabajadores, pero fundamentalmente frente al tema de la defensa de la soberanía nacional. Y realmente pues el reto es ese, lograr construir a partir de ese pensamiento que hoy sigue teniendo vigencia, con todos sus elementos que Camilo planteó y en la trascendencia de lo que representa el pilar social que somos los trabajadores. Sacha, Camilo es un colombiano, valga el nacionalismo en este caso, que ha tenido una proyección internacional muy significativa, tanto en el campo de los cristianos como en el campo de las ciencias sociales, como en el campo de la política. Usted como solidario internacional, interesado en los temas de Colombia y en la suerte de este país, ¿cómo ve la personalidad de Camilo? Hasta hoy existen todavía como círculos pequeños que creen en esta teología de la liberación y quieren cambiar o quieren una transformación de la sociedad, como de una visión de amor y a trabajar con la gente. Y hoy en estos días la reputación de Camilo Torres no es tan grande como era en los 60s y 70s, pero un proyecto de nosotros, de la comunidad internacional y del Congreso de los Pueblos de Europa, es a presentar nuevamente Camilo Torres en Europa. Vamos a terminar este diálogo con una pregunta común. Para el futuro de nuestros pueblos, ¿qué es lo rescatable o lo más sobresaliente del legado de Camilo hoy? Camilo se muestra en Colombia como una figura que nos deja a nosotras y a nosotros sentir lo que es
ese verdadero llamado a la unidad y a construir en la diversidad por una nueva Colombia. Bueno, indiscutiblemente para el futuro de nuestros pueblos, la invitación de Camilo a la lucha, a la organización, a la unidad. Creo que esos son mensajes que hoy nuestro pueblo, en plena negociación y acuerdo de solución política del conflicto, no puede dejar atrás. A reconocer también en la figura de Camilo un sujeto integral, a no fragmentar el ejemplo de Camilo, sino entenderlo plenamente como un ser revolucionario. La relevancia de Camilo tiene que ver con esa creencia común de gran parte de nuestros pueblos, que es el cristianismo, donde se materialice el amor político que Jesucristo nos enseñó y donde se materialice también las expectativas de esa gran, digamos, masa empobrecida a lo largo y ancho de todo nuestro continente. El mensaje fundamental de Camilo es la unidad, y frente al tema de la construcción futura es ir más allá del discurso, o sea, ir a la praxis, ir realmente a la coherencia de lo que significa el mensaje de construcción social de Camilo, desde los diferentes elementos que componen todas las expresiones sociales en la diversidad cultural y étnica de nuestro pueblo. Un llamado a la acción para transformar esas condiciones estructurales, esas condiciones sociales que están produciendo ese sufrimiento en uno mismo y en el prójimo, digamos, desde el punto de vista cristiano. Creo que hemos tenido una conversación muy rica en la comprensión de las distintas facetas de Camilo. Camilo vive su mensaje de unidad en la diversidad, su mensaje de el amor eficaz, su mensaje de dar hasta la vida misma por ese amor eficaz es fundamental hoy. La memoria de Camilo no van a poder borrarla de la historia de Colombia, que muchos jóvenes hoy estudian en recintos que llevan su nombre, que muchos sacerdotes hoy ven en las ideas de Camilo su vocación, no solo en Colombia, sino en el mundo. Así que el calor que hoy nos hace es el calor que también nos lleva a pensar que Camilo vivirá por siempre entre nosotros y entre nosotras. Nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. Porque unirnos, sí, porque si ya se unieron